Bien, estamos listos y listas. Estamos en la última semana de este módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos. La temática de hoy es bastante interesante. Así que, pues bueno, las invito a ustedes que están por acá en el en vivo y a los compañeros que van a ver la clase grabada posteriormente a que le pongan buena atención. Vamos a introducir el tema con lo que es la norma ISO 45001. Este es un estándar internacional para sistemas de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo, por sus siglas SST. Esta norma establece un marco para que las organizaciones gestionen sus riesgos y mejoren el desempeño en material de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y promover un lugar de trabajo seguro y saludable. Y bueno, industria médica, ¿verdad? No se salva de tener la obligación de hacer esfuerzos en esta materia. O sea, ya lo dicta una norma internacional, aquí en Costa Rica lo dicta el Ministerio de Trabajo también, y con esto pues se fortalece aún más el derecho a la seguridad y al trabajo que tenemos todos nosotros. En Costa Rica contamos, gracias a Dios, con al menos 3 leyes bastante importantes que fortalecen y regulan toda la materia de la salud ocupacional, y nos referimos específicamente a la Constitución Política, al Código de Trabajo y a la Ley de Riesgos del Trabajo. Vamos a conocer en cada una de estas qué es lo que se menciona y cómo se relaciona con la salud ocupacional. Bueno, en el caso de la Constitución Política vamos a resaltar que el artículo 50 establece que el Estado debe buscar el mayor bienestar para todos los habitantes a través de la organización y el estímulo de la producción. Y así también el reparto equitativo de la riqueza. Pero seguido de esto se menciona que también debe garantizar el derecho a un ambiente sano, a la protección del agua como un bien nacional y al acceso al agua potable para todos. Esa parte que se resalta en amarillo, ¿verdad? Pues hace mención a esta obligación que tiene el Estado para que todo lo que se ejerza dentro del territorio esté dentro del derecho a ofrecer ambientes sanos. En el artículo 56 se establece que está prohibido que la libertad o la dignidad del hombre sean menoscabadas y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. El Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y también útil, debidamente remunerada. O sea, aquí también tenemos otro amparo que hace que todos los patronos, tanto nacionales como extranjeros, que ejercen aquí pues sus operaciones, garanticen precisamente esto que la Constitución les obliga a hacer: ofrecer un trabajo que sea digno, donde la seguridad y la integridad de las personas sea lo primero. En el artículo 66 dice que se impone a los patronos la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Así que todos los esfuerzos que ustedes ven en las diferentes industrias, y para lo que a nosotros nos interesa, industria médica, en función de proteger a los trabajadores, todo lo que son procedimientos, todo lo que son reglas que van en función de temas de limpieza, de higiene, de seguridad, no es porque a ellos se les ocurrió, es porque están obedeciendo lo que dicta la ley. El Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República, utiliza varios artículos. Específicamente en el 195 dice: se definen
los riesgos del trabajo como los accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo. En el artículo 196 se define el accidente de trabajo y sus implicaciones, como pueden ser la muerte, la pérdida o la reducción de la capacidad laboral. En el artículo 197 se define la enfermedad del trabajo como el estado patológico producido por la acción continua de causas originadas en el trabajo o medio laboral. En el artículo 198 bis dice que compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social establecer manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad, del equipo de protección y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general, pero aplica para todo. En el artículo 214 establece las obligaciones del patrono asegurado, que implica investigar riesgos, denunciarlos ante el INS, cooperar y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. También en el artículo 284 y en el 285 se hace mención de obligaciones específicas tanto para el patrono como para el trabajador respectivamente. Vamos a ver que en el caso del patrono dice que está obligado a permitirle a las autoridades competentes las inspecciones periódicas en sus centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a la salud ocupacional. O sea, ningún patrono puede prohibirle el acceso a el Ministerio de Trabajo o a personería, por ejemplo, de la caja para que haga inspecciones, porque esto está amparado a la ley. También deben cumplir con disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de trabajadores en materia de salud ocupacional. Deben cumplir con normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Y por último, proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. O sea, que es una obligación que cuando ustedes o yo participamos de actividades específicas donde podríamos estar en riesgo de un accidente, de un peligro, recibamos por parte del patrono todo tipo de equipamiento para resguardar nuestra integridad física. Eso es una obligación del patrono. Un patrono que diga, mire, usted tiene que ir ahí a trabajar donde está un área muy importante de corriente eléctrica, pero juéguesela. Si usted quiere estar seguro, ve a ver dónde se consigue unos zapatos dieléctricos. No, eso jamás, eso es prohibido, ¿verdad? Eso es ilegal. Si usted se va a exponer a un ambiente de ese tipo, el patrono tiene la obligación de facilitarle lo que es necesario para protegerlo, porque así lo establece la ley. En cuanto a las obligaciones del trabajador, porque ambas partes pues tienen su participación, ¿verdad? Es someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley y ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deben ser informados. O sea, cuando las típicas pruebas doping, ¿verdad? Esto no son ganas de molestar, esto es parte de las obligaciones que el patrón tiene que ejecutar y obligación del trabajador es permitir que se le realicen este tipo de exámenes, pero también está en su derecho de conocer los resultados. Otra recomendación, obligación, es colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Cuando uno escucha a algunos compañeros que dicen, ay, qué pereza, ahí están diciendo que hay que ir a capacitación de algo, un tema de salud ocupacional, qué perecilla, yo no voy a ir, voy a ver dónde me escondo. Eso está mal, porque la ley nos obliga a participar de ese tipo de formación. Participar también en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en centros de trabajo. Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección
personal y de seguridad en el trabajo que se les suministren. Entonces, muy bonito, ¿verdad? Antes mencionábamos que el patrón tiene la obligación de facilitar el equipo de protección personal y dice que debe asegurar el uso y el funcionamiento correcto del mismo, pero por su parte el trabajador tiene la obligación de utilizarlos, de protegerlos, de cuidarlos y darles un buen uso. Entonces, nada hacemos con que exista el equipo, pero que exista por allá un compañero que diga qué pereza, qué aburrido, yo no me voy a poner el casco, ay no, yo me la voy a jugar, hoy no me voy a usar los guantes, porque ahí está incurriendo en una falta grave. Entonces, es importantísimo que nosotros como profesionales conozcamos lo que dicta la ley, ¿verdad? Y frente a una amonestación no digamos, ay, yo no sabía, porque no se puede aducir desconocimiento de la ley para tratar de justificar, ¿verdad?, una acción irresponsable por nuestra parte. En el artículo 286 de este mismo código se menciona que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. Tampoco debe remover sin autorización los resguardos y protecciones que tienen las máquinas, los útiles de trabajo o de las instalaciones. Tampoco puede alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. Tampoco puede alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos. Debe hacer juegos, tampoco puede hacer juegos, o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud y la integridad personal de los compañeros de trabajo o de terceros. Esto es algo sumamente delicado. Uno en las empresas, pues cuando hay ciertos niveles de confianza, algunos, ¿verdad?, quieren pasarse un poquito de graciosos y hacer bromas. Y una de las bromas que más problemas acarrea, probablemente ustedes la han visto en algún momento, es que cuando alguien se quiere sentar en una silla, ¿verdad?, algún compañero por allá pasándose de gracioso, le mueve la silla y la persona cae en el piso, ¿verdad? Hay gente que se ha lesionado severamente por una situación de estas que a alguien le pareció graciosa y de graciosa no tenía nada. Perfectamente puede ser utilizada esta línea del Código de Trabajo como justificación para un despido. Manejar, operar o hacer uso de equipos y de herramientas de trabajo para los cuales no se cuenta con autorización y conocimientos. ¿Cuántas personas están, ¿verdad?, a veces con la intención de decir, mira, yo puedo utilizar aquel montacargas, eso se ve facilísimo, eso es como manejar una moto, un carro, es lo mismo. Bueno, si usted no tiene la licencia para manipular uno de estos equipos, usted no debe hacerlo. Aunque parezca fácil, aunque parezca sencillo, no lo haga, porque si por A o por B ocurre una desgracia, un accidente, créanme que no va a ser justificable decir, yo tenía licencia para un equipo similar. Lo que le van a decir, usted no tenía la licencia para este equipo específico. Y por ende, ahí no hay nada que hacer. Denme un momentito. Ok, ahora en el artículo 288, también del mismo código, dice que en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se establecerán comisiones de salud ocupacional que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Así que bueno, para el que no sabía, las comisiones que hay en las empresas, en las grandes empresas, generalmente no son mera coincidencia, no son antojadizas, son cumplimiento de la ley.
En el artículo 297 y hasta el 299 se regula la inspección de salud ocupacional. Las autoridades pueden ingresar a las empresas para verificar condiciones de salud y seguridad. En el artículo 305 es responsabilidad del patrón si el riesgo se causa por dolo o negligencia del patrono. El trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales. Cuando se habla de una causa por dolo o negligencia, es cuando existiendo un riesgo el patrono no hizo nada o lo que hizo fue insuficiente. Frente a una situación así que pone en riesgo la vida de las personas y las personas, digamos que acarrean un daño, la ley ampara la completa cobertura y protección del colaborador, del trabajador, haciendo responsable obviamente al patrono por incurrir en esta falta. Luego tenemos la ley de riesgos del trabajo, que es la 6727. En esta ley, ¿verdad? Hay también varios artículos. Tenemos el artículo 195 que señala que se constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de estos accidentes y enfermedades. O sea, vean que inclusive la misma ley establece lo que es un riesgo. Y cuando las personas sufren accidentes o enfermedades que al corto, al mediano o a largo plazo empiezan a generar mayor afectación, porque a ver, hay personas que pueden de pronto sufrir, por ejemplo, una caída, que a buena y primera parecería nada compleja. La persona tal vez, más allá del golpecito, ¿verdad? Del susto, puede hacer que lo incapaciten, se le inflamó ahí un poquito un brazo, una pierna y parte sin novedad. Pero como puede ser eso de simple, puede hacer que se reagrave, ¿verdad? Que pasó a ser algo más complejo. No era una simple inflamación, sino que de pronto hubo por allá una lesión más grave, una quebradura, ¿verdad? Y que esto requiera prolongar el periodo de incapacidad inclusive. Pero todo esto está ya establecido en la ley y el patrono va a tener que asumir, ¿verdad?, la cobertura del seguro que corresponda. En el artículo 196 se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y la dependencia del patrono o de sus representantes y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo. En el artículo 197 se establece que se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Aquí siempre me gusta aportar, ¿verdad?, situaciones concretas que demuestran un poquito lo que establece este último artículo. Por ejemplo, hace unos años, o más bien, hace bastantes años más bien, se dio, ¿verdad?, en la zona de Limón una situación particular donde donde algunas mujeres, ¿verdad?, que estaban en estado de embarazo, empezaron a presentar situaciones muy particulares durante la gestación que no eran normales, ¿verdad?, para nada normales. Y resulta que inclusive el tema se agravó al punto que cuando los niños ya nacían venían con algunas deformaciones.
Ahora, en los primeros casos que esto se presentó no parecía alarmante. Lo que pasa es que en un periodo muy corto de tiempo no eran casos aislados, sino que casi se volvió una norma. Prácticamente, ¿verdad? Una gran cantidad de niños nacidos para aquella época venían ya con una situación muy compleja a nivel de salud, de formaciones principalmente. La caja obviamente se dio a la tarea de indagar qué era lo que estaba pasando y encontraron una variable común que tenían estas mujeres y es que sus parejas trabajaban en bananeras. ¿Qué pasaba en el tema de las bananeras? Que para aquella época pues no había gran nivel, llamémoslo así, de control o de protección para los trabajadores que utilizaban gran cantidad de fertilizantes, ¿verdad? Y de químicos para el tema de las plantaciones, se exponían a sustancias muy contaminantes y a concentraciones muy potentes. ¿Qué pasa? Que lamentablemente estas personas empezaron a absorber, ¿verdad? Estos agentes contaminantes al punto que inclusive su ADN empezó a contaminarse. De ahí que se empezaron a generar las situaciones de malformaciones en niños. Inclusive muchos hombres eh, llegaron a padecer de lo que es la infertilidad como consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto resulta ser una enfermedad del trabajo. O sea, es una situación que es causada precisamente por la exposición continua a factores propios del entorno. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? ¿Qué les ha parecido los temas vistos hasta el momento en temas de ley sobre la salud ocupacional? ¿Quién puede participar? ¿Están por ahí? ¿Sí me están escuchando bien? Recuerden que pueden participar también a través del chat y me gustaría que hayan participaciones, porque esa es la intención de las clases en vivo, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con algún comentario a través del chat? Ok, están muy calladitos, chiquillos. Ahí para comentarles, ¿verdad? Que pues algunas preguntillas del examen puede hacer que eh, requieran una muy buena lectura e interpretación, ¿verdad? Para que ustedes no vayan a caer tal vez en algún error innecesario por una imprecisión, ¿verdad? Del análisis o de la interpretación de las mismas. Y en temas de legislación es importante que nosotros conozcamos tanto las obligaciones del patrono como del área de los colaboradores y que también podamos tener un criterio bien sustentado acerca de el tipo de riesgo al que nos exponemos muchas veces y que inclusive la misma ley contempla y que podemos utilizar el día de mañana pues para nuestra defensa. Bien, antes de iniciar cualquier labor, eh, pensémoslo así, ¿verdad? Ojalá en una empresa nueva, nosotros deberíamos de tener el buen hábito de conocer los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando, saber más de los microorganismos o de reactivos que estemos manipulando o se estén manipulando en el ambiente. Generalmente hay fichas de seguridad en las empresas, en áreas específicas donde haya una mayor carga, ¿verdad?, de riesgo y es importante leerlas, seguir las instrucciones que ahí se detallan, si hay que usar equipo, tener el equipo disponible y en buen estado y obviamente utilizarlo. Hay que saber las medidas de contención que se deben aplicar en caso de un riesgo. Necesitamos estar muy bien entrenados y saber qué hacer en casos de accidentes, de derrames o de mordeduras, ¿verdad? En casos muy extremos. Bien, pasamos a otro tema súper importante
que es la bioseguridad. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgo. O sea, podemos decir que la bioseguridad es la protección de la vida. La bioseguridad es una disciplina preventiva, o sea, que se anticipa y también es integral. La bioseguridad contempla varios aspectos o cubre varios aspectos, esencialmente los 4 que vemos en pantalla. Contempla el manejo de residuos, desde dónde se deben desechar los materiales hasta cómo deben tratarse estos desechos, por ejemplo, a la hora de transportarlos. Hay residuos que usted no los puede echar simplemente a la basura como un residuo común. Tampoco puede utilizar o más bien manipular sustancias todas por igual. Tiene que haber un tratamiento específico. Y la bioseguridad va a hacer esfuerzos en esto. También tiene que ver con el transporte adecuado de materiales químicos o biológicos, de manera que sea seguro, tanto para las personas que realizan el transporte como para las que están alrededor. Contempla además la seguridad de todos, ¿de quiénes? De los trabajadores que están en el ámbito, desde bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, entre otros, y también el uso de sustancias químicas que pueden afectar a los seres vivos, causándoles un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos, causar enfermedades, entre otros. O sea, todos estos elementos contempla la bioseguridad en sus esfuerzos. Los objetivos de la bioseguridad son prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales, el manejo de infecciones intrahospitalarias, el manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Y para lograr estos objetivos, la bioseguridad va a analizar todos los posibles riesgos, va a elaborar normas y procedimientos para ello. Entonces, vamos a decir que la importancia de la bioseguridad radica en que está enfocada a proteger la vida de las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando con grandes esfuerzos la propagación de miles de enfermedades, de virus, de bacterias, entre otros. También nos va a ayudar a tener la prevención en diferentes enfermedades infecciosas emergentes. Y vean, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, desde el lavado de manos hasta cuidados muy específicos en la manipulación de dispositivos, tienen o son respuesta a la bioseguridad. Entonces, conociendo el concepto de la bioseguridad, ¿qué son las normas de bioseguridad? Bueno, van a ser todas esas medidas que son creadas con el fin de controlar factores de riesgo, laboralmente hablando, procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. De hecho, todos nosotros, de forma regular, participamos o realizamos normas de bioseguridad. Tal vez el término como tal no lo conocíamos algunos, pero eso es lo que responde a, por ejemplo, el llevar un control de la temperatura corporal, el uso de mascarillas, el evitar aglomeraciones de personas en espacios donde hay una carga de contaminación importante, el lavado de manos correcto, la utilización de alcohol en gel después de realizar el lavado de manos, mantener ciertas distancias, no tocarse la cara, evitar toser o estornudar, ¿verdad? Encima de espacios que están limpios, ese tipo de comportamientos, de reglas o de acciones son normas básicas de bioseguridad. Y como ya lo decíamos, están enfocadas en la reducción de riesgos de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud que están vinculadas a accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales.
¿Por qué debemos cumplir nosotros estas normas en el ámbito de la industria médica? Bueno, porque precisamente garantizan la protección de la salud de los trabajadores. Vemos que arrancamos con el tema de la salud ocupacional, mencionamos que hay leyes a nivel nacional que garantizan y promueven la protección y la salud de las personas. Bueno, la bioseguridad es parte de esos esfuerzos. Hay que garantizar la protección de los trabajadores y de la población en general, previniendo de esta manera la propagación de infecciones y la exposición a riesgos biológicos, químicos y físicos. Estas medidas son esenciales para evitar enfermedades, asegurar un ambiente laboral seguro y cumplir con las normativas legales. La bioseguridad tiene tres principios: la universalidad, el uso de las barreras de protección o equipo de protección personal y la eliminación correcta del material contaminado. Cuando decimos que la universalidad es parte de la bioseguridad, es porque absolutamente todas las personas en el planeta tienen sí o sí que cumplirlas. Yo no puedo decir que porque soy de una tez morenita, yo me eximo de cumplirlas. No puede decir una persona que porque es de un nivel económico muy alto está eximido de hacerlas. No, esto es universal, porque a fin de cuentas está enfocada en proteger la vida y la salud de las personas. Entonces no puede aplicarse ningún tipo de discriminación en el cumplimiento de ellas. El uso de barreras es otro principio, ¿verdad? Todos los equipos de protección que están al alcance para generar precisamente eso, una barrera entre el ambiente contaminado y nuestros cuerpos, forman parte de la bioseguridad. No tienen, ¿verdad?, un 100% de garantía de protección, pero sí reducen de una forma significativa la posibilidad de contagio o de contaminación. Y la eliminación de material contaminado, que de hecho vamos a ampliarlo un poquito en los próximos minutos, tiene que ver precisamente con procedimientos que las empresas desarrollan para que se le aplique a todos los materiales utilizados en pacientes o en tareas específicas donde hayan peligros. Los materiales que se van a desechar deben ser depositados y eliminados de forma estricta bajo parámetros de seguridad. De hecho, existen varios tipos de desecho. Tenemos los desechos clase A, permítanme ampliar, que hacen referencia a residuos biocontaminados que pueden ser utilizados o fueron utilizados en la atención a pacientes. Estos pueden contener secreciones, líquidos orgánicos, material biológico como cultivos y medios de cultivo provenientes de laboratorios clínicos, vacunas vencidas o inutilizadas, residuos quirúrgicos y anatómicos y también los punzocortantes. Estos elementos entran en la clasificación de clase A o residuos biocontaminados. Pero también tenemos los residuos especiales, que son la clase B. Son residuos químicos peligrosos que toman en cuenta recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos. También están los residuos farmacéuticos, que contemplan medicamentos vencidos no utilizados, y residuos radioactivos. Y por último tenemos los clase C, que son residuos comunes, y estos son todos los desechos, ¿verdad?, que salen de una oficina, desde papel, cartón, cajas, plásticos, restos de alimentos, etc. Entonces, nunca se deben mezclar. Ellos están categorizados para que reciban una manipulación diferente y especial. De hecho, existe a nivel de salud ocupacional una codificación de colores para los diferentes desechos. Por ejemplo, las bolsas o receptáculos o basureros, como queramos llamarle, de color rojo, deben ser utilizados únicamente para contener material o desechos biocontaminados. Los basureros de color verde o
negro. Pueden ser utilizados para material común, desde material orgánico, ¿verdad? Como material no recuperable. En el caso de los basureros o bolsas de color amarilla, son para contener desechos especiales, y los de color gris para reciclaje. Inclusive el color blanco, ¿verdad?, es para vidrio. Pero esto es importante, en temas de la salud ocupacional todo está muy bien estructurado, clasificado e identificado para evitar errores o fallas que puedan generar, ¿verdad?, un daño a las personas o al entorno. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, un aporte que quieran hacer, muchachos y muchachas? Hoy contamos con 6 personas, poquitas personas conectadas acá, pero igualmente recuerden que sus aportes y preguntas siempre van a ser súper valiosas. Okay, ¿vamos claros hasta acá por el momento? Si me confirman, por favor. Gracias, muy amables. Bien, otro concepto súper importante o conceptos importantes son estos que vemos en pantalla. Séptico, antisepsia y asepsia. Séptico es la presencia de infecciones y de pudrición. Antisepsia es la destrucción de gérmenes a través del uso de antisépticos. Y asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. Antisépticos, ¿qué es eso? Bueno, son agentes químicos o germicidas aprobados para ser empleados sobre la piel y que inhiben el crecimiento, o sea, evitan el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Hay bastantes tipos. Los más comunes, ¿verdad? Aquí podemos mencionar la clorhexidina, el alcohol de 70, el yodo o el agua oxigenada. Hay dos tipos de asepsia, la asepsia médica y la quirúrgica. La asepsia médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario o bien hospitalario, con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. Pero la asepsia quirúrgica es conocida como la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de bacterias en un área o lugar determinado. Hay varias medidas de asepsia. Aquí vamos a ver algunos datos interesantes. Por ejemplo, dependiendo del área o actividad. Cuando hacemos referencia a la higiene personal, una acción de asepsia puede ser el lavado de manos con antisépticos, el uso de uniformes completos, por ejemplo, bata, gorro, cubrebocas, guantes, calzado, y el control de salud y heridas. ¿Con qué frecuencia? Bueno, en el caso del lavado de manos, antes de ingresar al área limpia y cada vez que se contaminen, y esto aplica para todo el personal. En el uso del uniforme completo, siempre dentro del área de producción y aplica para todo el personal. Y en cuanto al control de la salud y heridas, debería de aplicarse o realizarse antes del turno y siempre bajo la supervisión de planta. Si nos enfocamos, por ejemplo, en temas de superficies y equipos, las medidas de asepsia que podríamos aplicar es la limpieza de mesas, estantes y pisos al inicio y final del turno, y esto le corresponde a los operarios de limpieza. La desinfección de equipos críticos antes de cada uso también aplica a los operarios de producción. La esterilización de instrumentos y materiales, esto sería según el protocolo, ¿verdad? Ahí se determina la frecuencia o el momento y estaría bajo la responsabilidad del personal de esterilización. En cuanto al control ambiental, aquí se puede mencionar que una acción de asepsia puede ser el filtrado de aire y el monitoreo, que debe ser continuo y mensual, bajo la responsabilidad de mantenimiento, y el control de temperatura y humedad, que es algo continuo, bajo la supervisión de planta. El flujo y zonificación, bueno, una acción de asepsia puede ser la separación de áreas limpias, semilimpias y sucias, que debe ser con una frecuencia permanente, bajo supervisión, y el flujo de personal y materiales sin cruce
Debe ser también con una frecuencia permanente y se aplica a todo el personal. En cuanto a los protocolos y registros, déjenme aquí ampliar un poquito pantalla. Una medida o acción de asepsia es documentar la limpieza, la esterilización y el mantenimiento para cada actividad, siempre a cargo de operarios y supervisores. Y las auditorías internas y externas, que generalmente son programadas, bien sea mensual, trimestral o anualmente, bajo la responsabilidad del área de calidad. El monitoreo microbiológico, una acción de asepsia son los muestreos de aire, de superficie y agua según el protocolo, bajo la responsabilidad del laboratorio de control de calidad. Y por último, en el área de capacitación, una acción de asepsia puede ser el entrenamiento en buenas prácticas de asepsia, que generalmente es al inicio de la contratación y de forma anual, bajo la responsabilidad de recursos humanos y del área de calidad. La asepsia forma parte o tiene más bien un ciclo de acción. Siempre va a empezar por la limpieza de las áreas, ¿verdad?, donde se realizan las diferentes labores, haciendo uso de una serie de métodos físicos y químicos. Luego viene la desinfección, que es para reducir el número de microorganismos presentes en las superficies. Luego viene la asepsia, que es el empleo de medicamentos o de sustancias químicas para inhibir, o sea, para evitar el crecimiento de microorganismos. Luego estará la esterilización, que es un proceso a través del cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes. Y por último está la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objeto impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. Entonces vemos que es un proceso muy riguroso, donde si falla alguna de las etapas, todo lo demás no va a estar bien. O sea, tiene que estar todo muy bien elaborado, muy bien realizado, de forma bastante exacta y rigurosa, para que se logre el objetivo que obviamente busca la asepsia. ¿Qué consecuencias puede acarrear prácticas inadecuadas en temas de asepsia y bioseguridad? Por ejemplo, los equipos de seguridad y las instalaciones no serían adecuadas para trabajar, pues existirían microorganismos que no se conocen y que puedan generar enfermedades en humanos sanos. También podría generar como consecuencia la seguridad de los trabajadores no sería la ideal para prevenir accidentes y enfermedades. También se correría el riesgo de propagación de enfermedades en seres humanos y animales. Y todos nosotros tendríamos planes de vida a corto y largo plazo, y por esto debemos buscar procedimientos seguros, adoptando conductas seguras para que estos proyectos de vida no se vean truncados por no cumplir una norma de bioseguridad, con consecuencias potencialmente fatales y que instantáneamente nos afectan desde el punto de vista emocional, económico y afectivo. Hace unos meses atrás escuchaba una estadística muy positiva por parte del Ministerio de Salud, que decía que a raíz de la pandemia, ¿verdad?, parece mentira, pero esto generó mucho crecimiento en todo el sector médico y también en la parte, digamos, de reflexión de la población en general. Como vinimos a hacer un hábito, una costumbre, el lavado de manos durante pandemia, la pandemia ya pasó y eso quedó, ¿verdad? Quedó como parte del hábito común del ser humano. Y esto ha generado un efecto rebote, porque el Ministerio de Salud decía que si comparáramos la estadística que se está manejando actualmente con años atrás, antes de pandemia, los niveles de casos de diarreas disminuyeron sustantivamente, ¿verdad? Entonces decía ahí el vocero del Ministerio de Salud que era interesante, porque han llegado a la conclusión de que como se generó ese buen hábito de lavado de manos, hay una menor incidencia en propagación de virus, ¿verdad?, de diarrea, y eso es algo muy positivo para todos nosotros. Entonces,
la asepsia y la bioseguridad son necesarios. Si no existieran, vean que ya aquí se mencionan hasta que prácticamente habría que renunciar, ¿verdad?, a muchos objetivos y planes que tenemos nosotros en nuestra vida común y cotidiana, porque las enfermedades prácticamente estarían invadiéndonos y probablemente la tasa de mortalidad sería elevadísima. Se mencionaba en el ciclo de la asepsia lo que es la esterilización. Y aquí como dato importante es mencionar que no existen grados de esterilización. O está estéril o no lo está, no hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Consiste en una eliminación de vida microbiana que logra eliminarse solamente con métodos físicos, químicos o de radiación. Los métodos de esterilización físicos pueden ser el calor seco, el vapor, el gas de óxido de etileno o la radiación de luz ultravioleta o rayos gamma. Los métodos de esterilización químico pueden ser a través del uso de alcoholes etílicos, de cloro, de formaldehídos, de fenólidos, cuaternario de amonio, glutaraldehídos, de yodo, de peróxido de hidrógeno o de ácido acético, conocido como vinagre. Y en este tema resulta y sucede, muchachos y muchachas, que también existen normas y estándares internacionales que regulan la esterilización en la industria de dispositivos médicos, porque si no esto sería a gusto de cada empresa y eso no es funcional. Existen estas normas que vemos en pantalla, son bastantes, la 11.135, la 11.137, la 17.665, la 14.937, la 11.737, 1 y 2, la 13.485, que de hecho de esta vamos a hablar en módulos posteriores, y la 10.993. Todas estas hacen mención a las maneras y formas en que se deben esterilizar los procedimientos. Así que si en la empresa donde ustedes han colaborado o colaboran actualmente hay procedimientos de esterilización, no están creados esos procedimientos a gusto y paciencia de la empresa, sino que se adhieren a una regulación internacional, probablemente de alguna de las ISOs que vemos en pantalla. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya nos queda poquito para finalizar el contenido de esta clase, pero sí me interesa ir avanzando sabiendo que vamos entendiendo perfectamente la materia. ¿Estamos claros, chicos y chicas? Ok, gracias por confirmar. Excelencia, esta palabrilla ahí, ¿verdad? Que usamos bastante regular. Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, la excelencia se entiende como todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de un singular aprecio o estimación. También tenemos el concepto de operación, que igualmente la Real Academia establece que esto es ejecutar algo. Ahora, cuando mezclamos o unimos estos dos conceptos, el de excelencia y el de operación, utilizando, ¿verdad?, la definición de la Real Academia, podríamos parafrasear que es el resultado de la ejecución de alta calidad. La Real Academia nos deja entonces entrever un abismo, de lo que será la definición completa de este concepto. Ahora, hay que hacer hincapié en la necesidad de que las empresas hoy tienen que apostar por la excelencia global, en la que se requiere que se maximice la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones a través de un excelente control y un valor máximo de unidad de negocio de todos sus activos industriales, mientras se mejora la seguridad y se reduce el impacto ambiental negativo. O sea, sacarle el máximo provecho a todo sin sacrificar la seguridad ni el impacto ambiental. También, cómo no, esto conduce a la entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes. Para implementar exitosamente un programa de excelencia operacional se deben trabajar simultáneamente todas y cada una de las áreas mencionadas.
a través de la aplicación de políticas de formación, motivación, incentivación, reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano, fundamentadas en la misión y enfocadas en la visión corporativa. Entonces, ¿qué es la excelencia operativa o la excelencia operacional? Esto es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es el proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma más confiable y coherente que la competencia, lo que se traduce en mayores ingresos, menos riesgo, que es lo que queremos enfocar en este particular, y menor costo de operación. No se trata de reducir recursos, sino de averiguar cómo aplicarlos o aprovecharlos mejor. Existen al menos 4 metodologías que se pueden aplicar para lograr la excelencia operacional, que tienen que ver, por supuesto, con la calidad. La primera tenemos el Lean Manufacturing, que es una filosofía de gestión que busca eliminar todo tipo de desperdicio, desde tiempo, materiales, movimientos, defectos, sobreproducción, etc. Dentro de procesos productivos sin afectar la calidad. El objetivo entonces del Lean Manufacturing es hacer más con menos, entregando valor al cliente de forma eficiente. Ejemplo, la reducción de pasos innecesarios en la línea de producción para ahorrar tiempo. También tenemos el Kaizen o Kaizen, que significa la mejora continua en japonés. Y es una metodología que promueve pequeños cambios diarios hechos por todos los empleados para mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente laboral. Ejemplo, ajustar la posición de herramientas para facilitar el trabajo y evitar errores. Las 5 S ya las conocimos. Es una herramienta japonesa de orden y limpieza que mejora la eficiencia y la seguridad del lugar de trabajo. Cada S, recordemos, representa un paso. El Seiri, que es clasificar, o sea, eliminar lo innecesario. El Seiton, que es ordenar, o sea, ubicar cada cosa en su lugar. El Seiso, que es limpiar, es mantener todo limpio. El Seiketsu, que es estandarizar, es establecer normas y rutinas. Y el Chitsuke, disciplina, es mantener y mejorar los hábitos. Ejemplo, señalizar áreas, eliminar objetos inútiles y mantener los equipos limpios. Vean que todo esto está enfocado o estamos intentando amarrar el concepto de excelencia operacional con los temas de salud ocupacional que hemos mencionado desde el principio. El Six Sigma es una metodología que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos mediante el uso de datos y análisis estadísticos. Su meta es lograr una calidad casi perfecta. Ejemplo, analizar las causas de errores en un producto y eliminarlas para que no se repita. ¿Cómo se logra la excelencia operacional? Bueno, a través de grandes esfuerzos en temas de conocer al cliente, la esencia del Kaizen o Kaizen, que es una mejora continua, ser transparente, capacitar al personal, aplicar el Gemba, que también es otra herramienta japonesa que busca encontrar o anticiparnos, ¿verdad?, a posibles problemas y dar solución. La mejora pura, en esencia, ¿verdad?, es el corazón de la excelencia operacional. ¿Cuáles son los elementos de la excelencia operacional? Bueno, la calidad del producto o servicio, que siempre debe ser capaz la empresa de hacer las cosas bien. La rapidez, que representa el tiempo transcurrido desde la petición del cliente de un producto o servicio hasta que se le entrega. La fiabilidad, que hace referencia al cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. La flexibilidad, que es la capacidad para hacer cambios rápidamente en temas de diseño, de variedad, de volumen, de fechas. Y en costos, que hace mención a la gestión de los procesos de transformación para generar productos y servicios al menor costo. Ahora bien, ¿cómo podemos amalgamar la excelencia operacional con uno de los temas abordados hoy, que es la salud ocupacional? Por ejemplo, podemos indicar que el ambiente de trabajo seguro, la excelencia operacional va a promover la identificación y el control de riesgos laborales, lo cual va a reducir accidentes y enfermedades ocupacionales. En cuanto a la estandarización de procesos, la excelencia operacional
va a promover la creación de procedimientos que estén bien definidos para asegurar que el personal siga prácticas seguras para su salud física y mental. En cuanto a la mejora continua, van a existir o se va a trabajar con indicadores de salud ocupacional para conocer el nivel de accidentalidad, de ausentismo, de ergonomía. Se va a monitorear para aplicar acciones correctivas y preventivas. Así que, en esencia, podríamos dar como ejemplo que en una planta médica aplicar las 5 S puede reducir el riesgo de caídas, de contaminación o de exposición a sustancias peligrosas y por ende esto permite que haya excelencia operacional. ¿Cómo podemos relacionar la excelencia operacional con la asepsia, que fue otro concepto también abordado hoy? Bueno, en cuanto al control de la contaminación, la excelencia operativa va a buscar eliminar fuentes de error o de impurezas. La asepsia garantiza el proceso y los productos libres de microorganismos. La estandarización y disciplina. Bueno, se generan procedimientos estandarizados que aseguran que la limpieza, la esterilización y la manipulación sean uniformes y efectivos. La cultura de la calidad. Bueno, un entorno limpio, ordenado y controlado refuerza la cultura de seguridad y excelencia. Por ejemplo, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y esterilización se alinean con los principios de hacer bien las cosas a la primera, y esto es excelencia operativa. También hablamos un poquito de la bioseguridad, cómo podemos relacionar la excelencia operacional con esto. En el ámbito de la prevención de riesgos biológicos, la bioseguridad va a buscar proteger al personal, al entorno de agentes infecciosos. La excelencia operativa va a promover esa prevención y el control sistemático. Cumplimiento normativo, bueno, ambas van a requerir el cumplimiento de regulaciones, por ejemplo la ISO 45001 o de normas de salud pública. En cuanto a la cultura organizacional responsable, ambas van a fomentar hábitos seguros, el uso de equipos de protección personal y el compromiso del personal con las buenas prácticas. Ejemplo, un sistema de excelencia operativa va a incorporar el monitoreo de incidentes biológicos y la capacitación continua en bioseguridad como parte del ciclo de mejora. Conclusiones de lo que hemos desarrollado hoy. Podemos decir entonces que la industria médica es el motor económico global y estratégico en Costa Rica. Costa Rica va a destacar siempre como un centro de exportación de dispositivos médicos. Perdón, decía que la conclusión de hoy es la conclusión del módulo en sí. La innovación y la sostenibilidad serán siempre claves en el futuro. La colaboración público-privada fortalece el ecosistema de industria médica. La excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados, que exista una mejora continua, buscando 0 errores, 0 desperdicios y 0 incidentes. Su base siempre van a ser las metodologías del Lean Manufacturing, el Kaizen, las 5 S, Six Sigma, que promueven disciplina, orden y prevención. Y por último, sin salud, ni asepsia, ni bioseguridad, no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa, no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo. Bien, preguntas, chicos, chicas, acerca de la clase de hoy o del módulo en general. Vean que ha sido un módulo con mucho contenido, con mucha información específicamente de lo que es la industria médica. Si Dios lo permite, la otra semana arrancaríamos con el módulo de control de calidad, también un módulo muy interesante que va a requerir mucha participación porque vamos a desarrollar inclusive conocimientos en torno al uso de algunas herramientas bastante prácticas, ¿verdad?, de calidad y que son obviamente necesarias en el área propiamente dicha. Preguntas, comentarios, aportes, chicos y chicas, ahí revisando el chat, no veo nada que tampoco hayan aportado por este medio, pero instarlos, ¿verdad?, que podamos participar y voy a insistir en esto. Espero conocerles las voces a más de uno. Yo sé que algunos tal vez están en el trabajo y no pueden
aplicar o utilizar el micrófono, pero sí de pronto por ahí tienen el chancecito de participar en el chat, se los voy a agradecer bastante. El examen voy a habilitarlo dentro de unos 10 minutitos porque tengo que afinar ahí un detalle que observamos la coordinación y mi persona en el transcurso de la tarde. Entonces, 10 minutos a lo mucho, finalizada la clase, ya va a estar disponible para que no se asusten si ven que todavía no está por ahí, pero ya casi se los voy a habilitar. Igualmente el examen estaría disponible desde hoy hasta la próxima semana, específicamente miércoles 12 a las 12 de mediodía, ¿verdad? Se lo haría esa pruebita. Ya para que ustedes estén siempre empapados, importante, una vez que finalizan este examen, ya pueden consultar en la misma plataforma la nota que obtuvieron en este módulo, hacer ahí hincapié de que la nota mínima para ganar es un 70. Si no logran esa, recuerden que en el primer módulo, en la primera clase, yo explicaba, ¿verdad? Las opciones que hay de ampliación o de reposición según sea el caso o la nota que hayan obtenido. Ojalá pues que todos puedan ir avanzando de forma exitosa con cada módulo, pero es importante que estén bien informados. Bien, ¿estamos claros con todo, chicos, chicas? La última confirmación que les voy a pedir por hoy. Gracias, muy amables. Bien, entonces sería lo que tendríamos dispuesto para esta clase. Dios mediante, entonces nos vemos la próxima semana con el módulo nuevo. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto.